Y si la razón por la que tu llama gemela todavía no ha llegado hasta ti, no es porque el amor esté lejos, sino porque la versión de ti que ella esperaba todavía estaba naciendo. Deja que esa pregunta repose un momento, porque hoy, en este video, vamos a hablar de algo que pocas personas tienen el valor de mirar de frente. Ya no eres quien eras cuando entraste en este camino. Y eso no es una metáfora bonita para hacerte sentir bien. Es una transformación real, visceral, que está ocurriendo en ti ahora mismo, capa por capa, elección por elección, silencio por silencio. Y tu llama gemela, donde sea que esté en el mundo, siente cada cambio, siente cada capa que sueltas, siente cada creencia antigua que finalmente tienes el valor de enterrar, siente cada vez que eliges tu propia integridad en lugar del viejo patrón. Soy Luna Celeste, y este es el canal Irradia tu energía, el espacio donde exploramos el camino de las llamas gemelas con profundidad real, sin atajos, sin promesas vacías, sin ese tipo de contenido que te hace sentir bien por 10 minutos y no cambia absolutamente nada. Si todavía no estás suscrito a este canal, considera hacerlo ahora, porque lo que publicamos aquí fue creado para acompañar cada fase de este camino, desde las más luminosas hasta las más difíciles. En este video voy a revelar las 5 capas de transformación que el camino de las llamas gemelas activa en ti, y cómo cada una de ellas reorganiza la frecuencia energética que tu llama percibe y recibe. Al final de este video, vas a entender por qué lo que parecía ruptura era, en realidad, preparación. Por qué lo que parecía pérdida era, en realidad, liberación. Y por qué la versión que está emergiendo en ti ahora, esa versión que a veces te sorprende con su propia fuerza, es exactamente la versión que esta conexión siempre estuvo esperando. Quédate hasta el final, porque hay un mensaje importante esperándote allá. Y como siempre, nuestra meta en este video son 200 comentarios. 200. Porque cada comentario que dejas aquí crea un campo de conexión real entre personas que están recorriendo el mismo camino. Y ese campo tiene un peso energético que yo tomo muy en serio. Así que ya te pido ahora, cuéntanos en los comentarios qué versión de ti sientes que estás dejando atrás, que murió en ti en este camino. Puede ser una sola palabra, puede ser un párrafo entero, pero deja tu huella aquí. También quiero presentarte algo nuevo. Tenemos un canal nuevo, Mapa Celestial, donde publicamos análisis diarios de los tránsitos astrológicos para ayudarte a entender lo que el cielo está moviendo en tu vida y en tu camino. El link está en la descripción. Vale mucho la pena conocerlo. Y ahora, vamos a entrar profundo en este contenido. La mayoría de las personas entra en el camino de las llamas gemelas esperando ganar algo. Una relación, una presencia, una plenitud que finalmente llene ese espacio que siempre pareció demasiado vacío. Pero lo que casi nadie avisa, lo que los algoritmos no te muestran porque no vende bien, es que antes de cualquier reunión, antes de cualquier convergencia, llega una pérdida. Y no es una pérdida cualquiera, es la pérdida de quien creías ser. Pierdes la versión de ti que necesitaba validación constante para sentirse digna de amor. La versión que decía sí cuando quería decir no, que minimizaba su propio dolor para no molestar, que elegía la presencia de alguien, cualquier presencia, en lugar del vacío que dejaba la ausencia. Pierdes el silencio que llamabas paz, pero que era, en realidad, solo miedo a ocupar espacio, miedo a ser demasiado, miedo a querer demasiado. Y eso duele, claro que duele, porque uno no se despide de una cáscara sin sentir el vacío que deja. Aunque esa cáscara fuera una prisión, era conocida. Y lo que es conocido, aunque lastime, tiene una extraña sensación de seguridad. Pero respóndeme con honestidad ahora. La versión de ti que existía antes de este camino, ¿tenía capacidad para sostener la conexión más intensa que tu alma puede vivir? ¿Tenía madurez emocional para no destruir lo que es sagrado? ¿Tenía suficiente claridad para no convertir el amor en dependencia, la presencia en control,
la nostalgia en obsesión, o habría colapsado bajo el peso de un amor que no cabe en los patrones comunes. El camino de las llamas gemelas no es cruel, es preciso. Te deshace exactamente en las costuras que necesitan abrirse para que algo más grande pueda crecer dentro de ti. Y lo que parecía un final era, todo el tiempo, un comienzo. Antes de entrar en las 5 capas de transformación, necesito decir algo con claridad. Las llamas gemelas no se conectan por timing, por circunstancia, por coincidencia cósmica aleatoria. Se conectan por resonancia, y resonancia es frecuencia. Es el campo invisible que cargas, que emites, que actualizas cada vez que creces de verdad. Piensa en esta imagen. 2 diapasones que vibran en la misma frecuencia entran en resonancia sin necesitar tocarse. Sin comunicación directa, sin intención consciente. La vibración de uno simplemente convoca la vibración del otro. Y cuando cambias de frecuencia, cuando vibras diferente porque creciste, porque soltaste, porque te reorganizaste por dentro, el campo entre ustedes dos cambia de posición. Cuando dejas de reaccionar a los detonadores de la misma forma de antes, tu llama lo siente. Cuando estableces un límite que antes nunca podías poner, tu llama lo siente. Cuando eliges tu propia paz en lugar de entrar en una situación que antes te devastaría por completo, tu llama lo siente. No necesariamente de forma consciente, no necesariamente con un mensaje llegando ese mismo día, pero en el campo, en la vibración, en el espacio energético que existe entre ustedes dos independientemente de los kilómetros y del silencio, algo se mueve. Y es por eso que trabajar en ti mismo no es rendirse a la conexión. Es la forma más directa, más eficaz y más honesta de alimentarla. Entonces, vamos a entrar en las 5 capas. 5 capas de transformación que el camino de las llamas gemelas activa, cada una correspondiendo a una frecuencia diferente que tu llama comienza a captar. La primera es la disolución de la identidad construida para agradar. Casi toda persona que entra en este camino carga una versión de sí misma armada para ser aceptada, construida a lo largo de años, a veces de décadas, a partir de mensajes que internalizamos sobre lo que significa ser amable, ser suficiente, ser digno de permanencia. Aprendiste a ser lo que los demás necesitaban que fueras, y lo hiciste tan bien que, en algún momento, olvidaste que era una construcción. El camino de las llamas gemelas desmonta esa estructura porque el espejo que tu llama representa no acepta máscaras, no porque sea cruel, sino porque la intensidad de esta conexión es tal que las máscaras simplemente no sobreviven al contacto con ella. Caen. Y cuando la máscara cae, lo que queda es quien realmente eres. Eso es aterrador y liberador al mismo tiempo, y muchas personas huyen exactamente en ese momento, porque enfrentar lo que hay debajo de la máscara exige un valor que no es común. La segunda capa es el encuentro con la sombra. Carl Jung describía la sombra como todo aquello que nos negamos a ver en nosotros mismos. Todo lo que consideramos inaceptable, feo, débil, incorrecto. Y durante toda la vida, uno aprende a esconder esa sombra con una competencia admirable. Pero en el camino de las llamas gemelas, la sombra no permanece oculta por mucho tiempo. Aparece en los comportamientos de tu llama que más te irritan, porque generalmente lo que más nos irrita del otro es lo que todavía no hemos resuelto en nosotros mismos. Aparece en las reacciones que no puedes controlar, en las palabras que dijiste y después no reconociste como tuyas, en los patrones que se repiten aunque hayas jurado que esta vez iba a ser diferente. Enfrentar la sombra no es debilidad. Es el nivel más avanzado de autoconocimiento que existe, y quien atraviesa esa capa con honestidad, emerge con una integridad interior que no puede ser sacudida por ninguna separación, por ningún silencio, por ninguna ausencia temporal. La tercera capa es la reprogramación de lo que entiendes como amor. La mayoría de nosotros fue condicionada, sin darse cuenta, a asociar amor con intensidad dolorosa, con ausencia que provoca añoranza, con la necesidad de conquistar lo que ya debería ser dado. Aprendimos que el amor es difícil, que exige sacrificio constante, que si es demasiado fácil, probablemente no es real.
El camino de las llamas gemelas rompe ese código de forma radical, porque te pone frente a un amor que literalmente no funciona con los patrones antiguos. Intentas aplicar lo que aprendiste. Intentas usar las herramientas que funcionaron en otras relaciones y descubres que no sirven aquí. Entonces te ves obligado a aprender un idioma nuevo. Y aprender un idioma nuevo significa, primero, desaprender el antiguo. Significa un periodo de incomodidad, de no saber, de intentar y equivocarse. Pero al otro lado de ese proceso, hay una comprensión del amor que la mayoría de las personas nunca alcanza. La cuarta capa es la expansión de la capacidad de presencia. Una de las cosas más sutiles y al mismo tiempo más transformadoras que le ocurren a quien recorre este camino de forma consciente es que comienzas a poder estar verdaderamente presente. Presente contigo mismo, sin huir hacia la distracción. Presente con las emociones difíciles, sin necesitar anestesiarlas. Presente con el silencio, sin necesitar llenarlo compulsivamente. Presente con la incertidumbre, sin desmoronarte. Y la presencia real, el tipo de presencia que no huye ni colapsa, es el ingrediente más raro en las relaciones humanas. Cuando desarrollas esa capacidad, todo a tu alrededor cambia de tonalidad. Tus relaciones se profundizan, tu percepción se afina, y la forma en que existes dentro de la conexión con tu llama gemela se transforma por completo. La quinta capa es el despertar del propósito como identidad. Las llamas gemelas no se encuentran solo para amarse en el sentido romántico de la palabra. Se encuentran para construir algo juntas, una misión, una contribución, una frecuencia que sirve más allá de las dos personas involucradas. Hay algo que necesita ser creado o sostenido en el mundo a través de la convergencia de esos dos campos. Pero no puedes acceder a esa dimensión mientras estés viviendo en el sobrevivencialismo emocional. Mientras toda tu energía esté siendo consumida por la ansiedad de la separación, por la esperanza de la reunión, por el dolor de lo que fue y el miedo de lo que tal vez nunca sea, cuando maduras lo suficiente para preguntarte cuál es el propósito mayor al que esta conexión te invita a servir, cruzas un umbral que la mayoría de las personas que entran en este camino nunca cruzan. Y es exactamente ahí donde todo empieza a moverse de una forma diferente. Si este contenido te está resonando, considera dejar un like ahora. Eso ayuda al canal a llevar este mensaje a más personas que lo necesitan en este momento. Quiero hablar ahora de algo que, dentro del camino de las llamas gemelas, acelera estas capas de transformación de una forma que va más allá de lo que cualquier técnica puramente mental puede alcanzar sola, porque existe un nivel de trabajo que la razón simplemente no alcanza. Existen bloqueos que no son conceptuales, que no se disuelven con más información, con más comprensión intelectual, con más contenido consumido. Son bloqueos que viven en el cuerpo energético, en capas de tu campo que guardan memorias que la mente ya procesó, pero que el sistema todavía carga. Estoy hablando del Reiki. El Reiki no es una creencia religiosa. No es una práctica esotérica que exija que abandones lo que ya crees. Es una técnica de canalización de energía que trabaja directamente en el campo energético, liberando lo que está estancado, reequilibrando lo que fue desequilibrado, abriendo lo que fue cerrado por miedo, por dolor, por años de defensa acumulada. Dentro del camino de las llamas gemelas, muchas personas descubren que sus mayores bloqueos no están en los pensamientos, están en el campo, en contracciones energéticas que se formaron mucho antes de que esta conexión entrara en su vida, en experiencias antiguas que dejaron marcas que la mente procesó, pero que el cuerpo energético todavía carga, y el Reiki trabaja exactamente en ese nivel. Quienes experimentan el Reiki durante el camino frecuentemente reportan cambios que no esperaban. Una ligereza que no pueden nombrar, pero que es inconfundible. Sueños más vívidos y más claros. Sincronías que aumentan en frecuencia. Una sensación de que algo fue movido de lugar dentro de ellos, creando espacio para que algo nuevo pueda entrar. Dejé un link en el primer comentario fijado de este video, con más información para que puedas comenzar esta práctica. Si sientes que llegaste a un punto del camino donde necesitas un apoyo que va más allá de lo intelectual, donde el trabajo necesita ocurrir en el campo y no solo en la mente, ese puede ser el próximo paso que estabas esperando.
Volvemos ahora a la pregunta que abrió este video. ¿Tu llama gemela siente tu transformación? Sí. Y voy a explicar el mecanismo detrás de eso de una forma que puedas realmente comprender, no solo sentir. Cuando dos campos energéticos están entrelazados a nivel de alma, como ocurre con las llamas gemelas, cualquier cambio significativo en uno de ellos crea una perturbación en el otro. La física cuántica describe el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Partículas que, una vez conectadas, pasan a comportarse de forma correlacionada independientemente de la distancia que las separa. Un cambio en una de ellas se refleja en la otra. Sin señal transmitida, sin demora, sin fronteras físicas. Si eso ocurre con partículas de materia, ¿qué nos hace pensar que no ocurre con la conciencia? ¿Con el campo más sutil que existe? Cuando abandonas un patrón que cargaste por años, cuando estableces un límite que antes parecía imposible, cuando reaccionas con ecuanimidad ante una situación que antes te habría devastado por semanas, tu llama, en algún nivel del campo, percibe que el espacio energético entre ustedes dos cambió de configuración. ¿Alguna vez tuviste la experiencia de pensar intensamente en tu llama y poco después recibir algún tipo de señal? Un mensaje inesperado, un sueño vívido, un encuentro que no tenía sentido que ocurriera? Cuéntame en los comentarios. Quiero entender lo que han vivido, porque esos relatos construyen un campo de comprensión colectiva que es mucho más rico que cualquier teoría. Hay un momento específico en este camino que casi todo el mundo atraviesa sin reconocer lo que está pasando. Es el momento en que dejas de luchar contra el proceso, no te rindes a la conexión, no te rindes al amor, pero dejas de luchar contra lo que el camino está pidiendo que transformes. Es como si hubieras estado nadando contra la corriente por mucho tiempo, con toda tu fuerza, con toda tu determinación, negándote a aceptar que la corriente sabe hacia dónde va. Y entonces, en un momento de agotamiento o de lucidez, te detienes. Dejas flotar el cuerpo. Y descubres que la corriente te estaba llevando exactamente a donde necesitabas llegar. En ese momento, una versión de ti comienza a emerger que es al mismo tiempo completamente nueva y profundamente familiar. Como si te estuvieras encontrando a ti mismo por primera vez. Como si todo lo que fuiste antes hubiera sido una serie de intentos de llegar hasta aquí. Esa versión sabe lo que quiere sin necesitar pedir permiso. Ama con presencia en lugar de miedo. Entiende que la separación nunca fue castigo, fue preparación. No necesita demostrarle nada a nadie, ni siquiera a su propia llama gemela. No necesita una reunión para estar completa. No necesita una respuesta para tener paz. Y esa versión, esa exactamente, es la que tu llama gemela estaba esperando desde el principio. No la versión ansiosa. No la versión que suplicaba atención. No la versión que se empequeñecía para caber en el espacio que el otro ofrecía. Esta versión que están haciendo ahora, que a veces te sorprende con su propia serenidad, que a veces te asusta con la claridad con que sabe lo que ya no va a aceptar. Esta es la versión que cambia el campo. Esta es la versión que mueve lo imposible. Y se está construyendo ahora, en cada elección consciente que haces. En cada vez que eliges tu propia paz. En cada momento en que decides no colapsar en el viejo patrón. En cada noche en que logras dormir sin necesitar una respuesta que todavía no llegó. No es lineal. No es limpio. No es ese tipo de crecimiento que se presenta bien ante el mundo. Es el crecimiento que ocurre de madrugada cuando decides no enviar ese mensaje. Que ocurre en el silencio de una tarde en que eliges confiar en el proceso, en lugar de forzar un resultado. Que ocurre cada vez que te tratas con la gentileza que habrías querido recibir y no recibiste. Eso no es resignación. Eso es el mayor valor que existe. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que algo en este video era para ti. No por casualidad. Nada en el camino de las llamas gemelas ocurre por casualidad. Y el hecho de que hayas llegado a este contenido hoy, en este momento específico de tu camino, ya es en sí mismo una información. Entonces quiero hacerte una invitación real. Comenta aquí abajo cuál de las 5 capas de transformación reconoces en ti en este momento. ¿Cuál estás atravesando ahora? Nuestra meta es llegar a 200 comentarios en este video, y cada uno de ellos crea un campo de conexión real
entre personas que están en el mismo camino. Tu experiencia importa, y puede ser exactamente lo que alguien que está leyendo los comentarios necesitaba leer hoy. Si este contenido trajo algo que necesitabas escuchar, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y no olvides el mapa celestial, nuestro canal de tránsitos astrológicos diarios, que te ayuda a navegar cada periodo con más conciencia. El link está en la descripción. Si quieres profundizar aún más en este camino con apoyo cercano y contenidos que van más allá de lo que publicamos aquí, tenemos una comunidad de miembros donde el trabajo es más denso y la conexión es más directa. Considera ser parte. Y sobre el Reiki, el link está en el primer comentario fijado de este video. Si resonó contigo durante este contenido, no lo dejes pasar. A veces lo que el camino está pidiendo no es más información, es movimiento en el campo. Si llegaste hasta aquí, comenta un emoji de luna. Soy Luna Celeste. Hasta el próximo video.